El sol de la mañana apenas iluminaba los campos cuando la noticia llegó al pequeño rancho. La protagonista, una joven de cabello oscuro y mirada fuerte, sintió un nudo en la garganta al escuchar que su padre había muerto. No era una muerte inesperada. La enfermedad lo había debilitado en los últimos meses, pero la rapidez con que se fue dejó un vacío imposible de llenar. Su padre, hombre de manos callosas y corazón noble, había sido el alma de la tierra. Cada surco, cada semilla plantada llevaba su esencia. Y ahora, la tierra parecía despojada de su espíritu, como si la muerte hubiera robado la luz del amanecer. Ella caminó entre los cultivos, observando los tallos de trigo aún verdes, algunos ya inclinados por el peso del grano que prometía la cosecha. El viento movía suavemente las hojas y por un instante creyó escuchar la voz de su padre susurrando indicaciones, recordándole cómo se medía la humedad de la tierra, cómo se cuidaba cada brote, cómo se luchaba contra la sequía con paciencia y constancia. Cada memoria la hacía estremecer y al mismo tiempo fortalecía su determinación. No podía dejar que todo aquel trabajo se perdiera. El rancho, que antes rebosaba de risas y conversaciones, ahora parecía un lugar vacío, congelado en el tiempo. La madre, demasiado frágil para asumir la carga, se refugiaba en silencios interminables y miradas perdidas por la ventana. Los vecinos habían traído condolencias, pero ninguna palabra podía sustituir la presencia de su padre. La joven comprendió entonces que el peso del legado caía sobre sus hombros, y el miedo la atacó. ¿Cómo podría sola completar la cosecha, preparar la tierra y proteger los cultivos que tanto le habían costado a su familia? Fue en ese momento de desesperación cuando un rumor recorrió el pueblo. Un vaquero solitario, conocido por su habilidad con los caballos y la tierra, estaba de paso y dispuesto a ofrecer su ayuda. Al principio la protagonista se resistió. ¿Cómo confiar en un desconocido, un hombre que no conocía ni la historia ni la lucha de su familia? Pero mientras el sol se alzaba y el calor del mediodía caía sobre los campos, entendió que no había tiempo para dudas. Cada hora que pasaba sin cuidado, cada surco sin atención, significaba una parte de la cosecha perdida, un pedazo del legado de su padre que desaparecería para siempre. Con un nudo en la garganta, bajó a la entrada del rancho cuando vio al vaquero acercarse. Su caballo relinchó suavemente como si también él entendiera la solemnidad del momento. El hombre, de mirada firme pero tranquila, saludó con un gesto simple y directo. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas vacías, solo un ofrecimiento silencioso de ayuda. La joven lo observó mientras él inspeccionaba los campos, cada movimiento demostrando respeto por la tierra y por el hombre que la había trabajado toda su vida. Por dentro, la joven sentía una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque finalmente alguien podía ayudarla a salvar la cosecha. Temor porque depender de un extraño era un riesgo, un salto al vacío en un momento en que la seguridad se había desmoronado. Sin embargo, mientras caminaba junto a él entre los surcos y veía la manera cuidadosa en que tocaba la tierra, comprendió que su presencia no era casual. Ese hombre podría ser la clave para mantener vivo el legado de su padre. El día terminó con la joven mirando los campos desde el porche, el viento jugando con su cabello. La sombra del atardecer dibujaba sobre la tierra un mosaico de tonos dorados y verdes, recordándole que la vida continuaba, aunque de manera distinta. La muerte de su padre había marcado un antes y un después, pero no podía detener el curso de la vida ni la promesa de la cosecha. Algo en el vaquero, en su calma y determinación, le daba un hilo de confianza, una chispa que podría encender la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. Aún sin saberlo, aquel día marcaría el inicio de un vínculo que no solo salvaría los campos, sino que también cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La tierra, aunque herida por la pérdida, aún podía florecer bajo manos firmes y dedicadas. Y la joven estaba dispuesta a luchar para que así fuera. El día comenzó con un cielo despejado y el aire cargado del aroma de la tierra recién mojada por el rocío de la madrugada. La protagonista estaba en el porche, repasando mentalmente cada rincón del campo, cada herramienta que aún quedaba intacta. La pérdida de su padre pesaba como una sombra sobre sus hombros, pero el compromiso de terminar la cosecha la mantenía en pie. Fue entonces cuando lo vio, un vaquero solitario montando un caballo alto y robusto, acercándose por el camino de tierra que llevaba al rancho. No era un hombre del pueblo. Su vestimenta estaba gastada por el sol y la lluvia, sus botas llenas de polvo de caminos lejanos. Sin embargo, había algo en su andar tranquilo, en la forma en que sostenía las riendas y observaba la tierra, que transmitía experiencia y respeto. La joven lo observó con cautela, consciente de que cada decisión que tomara afectaría el destino de los cultivos y, en cierto modo, la memoria de su padre. Al llegar, el vaquero desmontó con habilidad, acariciando suavemente el cuello del caballo antes de mirar a la joven. Sus ojos eran claros, firmes, pero no agresivos.
Sus palabras simples y directas. Escuché lo que pasó. Si me dejas, puedo ayudar con la cosecha. No había promesas grandilocuentes, solo un ofrecimiento honesto. La protagonista, aún temerosa, vaciló. ¿Podía confiar en un extraño con lo que quedaba del legado de su familia? Pero mientras pensaba en la magnitud del trabajo que la esperaba sola, supo que no había otra opción. El primer día de trabajo juntos fue silencioso pero lleno de observación mutua. El vaquero examinó el campo con detenimiento. El suelo seco en ciertas partes, los surcos desordenados por el viento, los tallos que amenazaban con doblarse bajo el peso de los granos. No hablaba demasiado, pero cada movimiento demostraba respeto y precisión. La protagonista, aunque acostumbrada a la rutina de la tierra, quedó impresionada por su habilidad para reconocer los problemas y encontrar soluciones. Él ajustaba herramientas, levantaba estacas caídas y mostraba cómo distribuir el riego de manera eficiente. Cada acción transmitía experiencia, paciencia y cuidado, cualidades que inspiraban confianza. Con el paso de las horas, la protagonista comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo el vaquero palpaba la tierra con los dedos antes de decidir dónde arar, cómo observaba el cielo para anticipar cambios en el clima, cómo hablaba con el caballo como si entendiera cada pensamiento del animal. Su respeto por la naturaleza y por el trabajo de su padre era evidente. Ella misma se sintió reconfortada por su presencia. No estaba sola frente al desafío, y eso le dio un alivio inesperado. A medida que la tarde avanzaba, también surgieron momentos de cercanía silenciosa. Entre el trabajo físico, la protagonista le contaba historias de su padre, sus enseñanzas, las rutinas que seguían cada temporada. El vaquero escuchaba con atención, asintiendo sin interrumpir, mostrando que comprendía la importancia de cada palabra. Ella comenzó a sentir que podía confiar en él, que no era solo un forastero que ayudaba por obligación, sino alguien que entendía la responsabilidad de proteger la tierra y honrar la memoria de su padre. El pueblo no tardó en percibir la llegada del extraño. Algunos vecinos miraban con escepticismo, cuestionando si un hombre ajeno podía ayudar a salvar la cosecha. Otros, sin embargo, comenzaron a ofrecer pequeñas ayudas inspirados por la determinación del vaquero y la valentía de la joven. El campo, que parecía condenado al abandono, comenzaba a mostrar señales de vida gracias al esfuerzo combinado. La protagonista se dio cuenta de que más allá del trabajo físico, la presencia del vaquero traía algo intangible: esperanza. Al final del día, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, la joven se apoyó en la valla del corral y miró el horizonte. Los surcos ya estaban más definidos. Los tallos de trigo se movían suavemente con la brisa y aunque la cosecha aún no estaba asegurada, había progreso. El vaquero junto a ella observaba en silencio, como compartiendo una satisfacción silenciosa por lo logrado. La joven comprendió entonces que aquel hombre no solo venía a trabajar, venía a formar parte de algo más grande. El legado de su familia, la memoria de su padre y quizás el comienzo de un vínculo inesperado que cambiaría su vida. La confianza nacida entre ellos era un hilo delicado, pero fuerte, que uniría sus esfuerzos en los días difíciles que aún estaban por venir. La mañana comenzó con un aire fresco que todavía traía la humedad del rocío. La joven protagonista se despertó antes que el sol, con la sensación de que cada segundo contaba. La muerte de su padre todavía dolía, pero ahora había algo más que la impulsaba: la necesidad de proteger su legado y asegurarse de que la cosecha sobreviviera. Junto a ella estaba el vaquero, ya listo, con la ropa gastada por los días de viaje y las botas llenas de polvo, mostrando una calma que contrastaba con su propio nerviosismo. El campo, visto con los ojos de alguien que no conocía cada surco y cada semilla, parecía un desafío enorme. Había parches secos donde la tierra había perdido humedad, algunas plantas dobladas por el peso del grano y zonas donde las malas hierbas empezaban a invadir los surcos. La joven sintió un estremecimiento. Hasta ahora, el trabajo de su padre había sido la base de la familia, y el ver el campo parcialmente abandonado la llenaba de una mezcla de tristeza y ansiedad. El vaquero comenzó a inspeccionar el terreno con precisión. Se arrodillaba sobre la tierra, palpaba los surcos, examinaba las hojas de trigo, miraba el horizonte buscando señales del clima. Cada acción parecía medida y meticulosa, fruto de años de experiencia y conocimiento profundo de la tierra. Sin decir mucho, empezó a reorganizar la siembra, mover algunas herramientas a lugares estratégicos y preparar los surcos para un riego más eficiente. La joven lo observaba fascinada. Aunque conocía la tierra desde niña, había cosas que su padre nunca le había enseñado, y ahora las aprendía a través de la práctica y la mirada atenta del vaquero. Con el paso de la mañana, la joven se unió a él, tomó el azadón, la horquilla y comenzó a trabajar codo a codo con él. Al principio, sus movimientos eran torpes y cansados, pero el vaquero la guiaba con paciencia.
corrigiendo suavemente su postura y mostrando cómo distribuir la fuerza para no dañar los tallos. No era solo trabajo físico, era aprendizaje, una transferencia silenciosa de conocimiento que fortalecía la confianza entre ambos. Cada surco bien marcado, cada planta alineada correctamente, se sentía como un pequeño triunfo compartido. Pronto surgieron los primeros problemas reales. Un sector del campo estaba completamente seco, y algunas herramientas se rompieron debido al uso prolongado. El vaquero improvisó rápidamente, reparando los implementos y reorganizando la secuencia de trabajo para asegurar que ninguna zona quedara desatendida. La joven aprendió a improvisar con él, entendiendo que la tierra era impredecible, que cada día traía nuevos desafíos y que solo la paciencia y el ingenio podían asegurar la supervivencia de la cosecha. Mientras trabajaban, hubo momentos de silencio que hablaban más que las palabras. La protagonista observaba cómo el vaquero movía cada herramienta con respeto, cómo trataba cada tallo con cuidado, y comenzó a entender que su dedicación no era solo a la cosecha, sino a la memoria de su padre. Este respeto profundo despertó en ella un sentimiento de gratitud, mezcla de alivio y admiración. No era un simple trabajador, era alguien que entendía la importancia de cada esfuerzo, de cada detalle, y eso fortalecía la confianza que empezaba a nacer entre ellos. El sol comenzó a calentar con intensidad y los primeros signos de cansancio aparecieron. La joven sintió sus brazos doloridos, su espalda rígida, pero una fuerza interna la impulsaba a continuar. El vaquero, aunque también fatigado, mantenía un ritmo constante y sereno, mostrándole que el trabajo no solo requería fuerza, sino también resistencia, paciencia y una planificación inteligente. Cada pausa para beber agua o descansar era breve, pero suficiente para observar el progreso. Los surcos ya estaban más definidos, los brotes erguidos y listos para enfrentar el resto de la temporada. Al final del día, ambos se sentaron bajo la sombra de un roble al borde del campo. La joven estaba cubierta de tierra. El sudor se mezclaba con el polvo, pero sentía un orgullo profundo. Miró el campo y vio algo más que surcos y plantas. Vio el legado de su padre cobrando vida nuevamente, gracias a la unión de su fuerza y la habilidad del vaquero. Él la miró y asintió ligeramente, un gesto que significaba reconocimiento y respeto. En ese instante, la joven comprendió que la colaboración con este extraño no solo salvaría la cosecha, sino que también abriría un camino inesperado hacia la confianza, la esperanza y quizás algo más profundo que aún no podía nombrar. El día terminó con el campo mostrando señales de progreso y un horizonte lleno de promesas. La joven sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez desde la muerte de su padre sentía que no estaba sola en la lucha. La cosecha, aunque amenazada por desafíos, comenzaba a renacer bajo manos dedicadas y un vínculo recién formado que prometía resistir cualquier tormenta futura. El sol de la mañana iluminaba los campos con fuerza, pero la calma era engañosa. La joven protagonista se levantó temprano, como cada día, dispuesta a continuar el trabajo que ahora compartía con el vaquero. Sin embargo, al adentrarse en los surcos, notó que algunos sectores del campo mostraban signos de problemas más serios de lo que había anticipado. La sequía había dejado la tierra quebradiza en ciertos lugares y varias plantas habían comenzado a marchitarse. Era la primera gran prueba real que enfrentaban juntos, y la presión comenzó a sentirse en el aire. El vaquero caminó entre los surcos, observando cada planta, tocando la tierra con cuidado y evaluando la situación. Su expresión era seria pero no desesperada. No podemos perder tiempo. Cada área que dejamos sin atención es una parte de la cosecha que se va, dijo con voz calmada, firme pero sin reproche. La protagonista sintió un escalofrío. La responsabilidad era inmensa, y aunque él estaba allí para ayudar, la carga del legado de su padre seguía siendo suya. Los primeros obstáculos aparecieron casi de inmediato. Algunas herramientas esenciales estaban dañadas. La horquilla de hierro se había partido en un surco y el arado mostraba señales de desgaste que podrían comprometer la labranza del día. La joven se sintió frustrada y por un momento pensó en rendirse. Pero el vaquero, con paciencia y habilidad, improvisó soluciones. Reparó la horquilla con refuerzos improvisados y enseñó a la protagonista cómo usar el arado de manera más eficiente para evitar romperlo de nuevo. Cada problema se convirtió en una lección, cada dificultad en un momento de aprendizaje. Luego surgió un desafío aún más grande. Una zona del campo había sido atacada por plagas. Insectos pequeños pero voraces comenzaban a devorar los brotes más tiernos y la joven sintió una mezcla de miedo y desesperación. Sin embargo, el vaquero no dudó. «Hay que actuar rápido antes de que sea irreversible», dijo. Juntos comenzaron a inspeccionar cada surco, identificando los brotes dañados y retirando cuidadosamente las hojas infectadas. La labor era meticulosa y agotadora, pero con cada paso,
La joven aprendía a combinar su conocimiento del terreno con la experiencia del vaquero. El trabajo físico no era el único desafío. La tensión emocional comenzaba a aflorar. La joven recordaba a su padre en cada rincón del campo, cada consejo que le había dado y cada gesto de cuidado hacia la tierra. Ver la cosecha amenazada la llenaba de ansiedad, pero también de determinación. El vaquero, consciente de su estado emocional, no decía mucho, pero su presencia era un ancla silenciosa. Su manera de trabajar, tranquila y metódica, transmitía seguridad. La joven comprendió que no estaba sola, que podía confiar en alguien más para salvar aquello que era más valioso para ella. Conforme avanzaba la jornada, surgieron otros imprevistos. Una lluvia inesperada, ligera pero persistente, comenzó a mojar los surcos más secos. La tierra, que ya estaba trabajada, se volvió lodosa y difícil de manejar. Cada paso era un esfuerzo. Cada movimiento requería cuidado para no aplastar los brotes. Pero nuevamente, la combinación de ingenio y paciencia del vaquero permitió que continuaran sin perder demasiado tiempo ni recursos. La joven observaba, aprendía y participaba activamente, adaptándose a las condiciones cambiantes del campo y entendiendo que la agricultura era un equilibrio delicado entre fuerza, conocimiento y paciencia. Al final del día, ambos se sentaron sobre la tierra húmeda, exhaustos pero satisfechos. Habían superado los primeros obstáculos serios y salvado la mayor parte de la cosecha de daños irreversibles. La joven, cubierta de polvo y sudor, miró al vaquero con gratitud y admiración. No era solo un trabajador más, era alguien que respetaba la memoria de su padre, que entendía la importancia de la tierra y que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier dificultad para ayudarla. En ese momento, bajo el cielo teñido de naranja por el atardecer, la joven comprendió que cada desafío superado fortalecía no solo la cosecha, sino también el vínculo que empezaba a formarse entre ellos. La confianza crecía con cada surco, cada planta salvada, y aunque aún quedaban días difíciles por delante, ambos sabían que podían enfrentar lo que viniera, siempre y cuando trabajaran juntos. La tierra, aunque golpeada por la sequía, las plagas y la lluvia, seguía viva, y con dedicación. Podía florecer de nuevo, el campo se extendía ante ellos, silencioso y prometedor, y la joven comprendió que, a pesar de la pérdida y los obstáculos, había encontrado un aliado inesperado, alguien que no solo ayudaría a salvar la cosecha, sino que también enseñaría el valor de la paciencia, la resiliencia y la esperanza. El amanecer del quinto día sobre el rancho trajo consigo un aire distinto, pesado con pensamientos y emociones que la joven protagonista no podía ignorar. A pesar de que el trabajo en el campo avanzaba y los surcos comenzaban a mostrar signos de progreso, su mente estaba llena de recuerdos de su padre y de una tristeza que parecía crecer con cada paso que daba entre las plantas. Su corazón estaba dividido, por un lado, la responsabilidad de continuar el legado de su familia y por otro, la sensación de que no estaba preparada para enfrentar sola la magnitud de esta carga. Mientras caminaba junto al vaquero, observando cómo arreglaba cuidadosamente los surcos más difíciles, un sentimiento inesperado comenzó a emerger. Había admiración en la manera en que trabajaba, en su paciencia, en cómo podía prever problemas antes de que ocurrieran. Esa admiración, sin embargo, se mezclaba con algo más profundo, un tipo de atracción que no comprendía del todo. Cada gesto de cuidado que él mostraba hacia la tierra parecía también reflejar un respeto silencioso hacia ella y su familia. La joven se encontró sonriendo sin razón mientras lo observaba, un pensamiento que la desconcertaba. ¿Cómo podía sentir algo así hacia un extraño que apenas conocía? La culpa se mezclaba con la confusión. La muerte de su padre todavía estaba muy presente, y sentir cualquier tipo de emoción diferente a la tristeza parecía una traición a su memoria. Recordaba la fuerza de su padre, su paciencia y la forma en que había trabajado la tierra con amor y constancia. ¿Cómo podía alguien más ocupar parte de ese espacio emocional que aún pertenecía a él? Cada vez que miraba al vaquero sentía una punzada de culpa mezclada con alivio. Alivio por no estar sola, por tener ayuda, por sentir que alguien entendía la importancia de la cosecha, y culpa por los sentimientos que comenzaban a surgir en su interior. El trabajo físico no ayudaba a calmar la mente. Cada surco, cada planta, cada esfuerzo físico parecía recordarle la ausencia de su padre y lo que aún debía hacer para honrarlo. Mientras levantaba una herramienta pesada, su brazo tembló de cansancio y su corazón tembló de emoción. El vaquero atento le ofreció una sonrisa tranquila y palabras de aliento. «No tienes que cargar todo sola. Estamos juntos en esto», dijo. Esa simple frase resonó en su interior, despertando una mezcla de gratitud y un vínculo que ella todavía no sabía cómo definir. La joven comprendió que la fuerza no solo provenía de ella, sino también de confiar en alguien más. Los momentos de silencio durante el trabajo eran especialmente intensos.
Mientras removían la tierra o reparaban herramientas, a veces sus manos se rozaban accidentalmente y el contacto dejaba un calor inesperado. Su corazón latía más rápido y la mente se llenaba de pensamientos confusos, sentimientos de cercanía, miedo de depender de alguien más y un anhelo silencioso de compañía en medio de la soledad que la muerte de su padre había dejado. La lucha interna se volvió más intensa. ¿Podía permitirse sentir algo que no fuera tristeza y responsabilidad? ¿Era correcto que un extraño se convirtiera en un apoyo emocional tan profundo? Durante la pausa del mediodía, la joven se sentó bajo un árbol mirando el campo. Las sombras de los surcos se alargaban y el viento movía suavemente las hojas de trigo. Por un momento cerró los ojos y permitió que todas las emociones salieran a la superficie. La tristeza por la pérdida, la ansiedad por el trabajo pendiente y los sentimientos nacientes hacia el vaquero. Sintió cómo cada una de estas emociones estaba conectada, cómo su corazón y su mente se debatían entre la necesidad de proteger el legado de su padre y el deseo de aceptar la ayuda y la compañía de alguien más. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, la joven comprendió algo crucial. No podía ignorar sus sentimientos ni la importancia de confiar en el vaquero. Él no reemplazaba a su padre ni su memoria, pero podía ser un aliado, un compañero en la lucha por salvar la cosecha y quizás un apoyo en la reconstrucción de su corazón. La aceptación de esta dualidad, la tristeza por lo perdido y la esperanza por lo que aún podía crecer, le dio un nuevo sentido de fuerza. Ese día, mientras el campo se oscurecía bajo la luz rojiza del atardecer, la joven se dio cuenta de que los conflictos internos no eran debilidad, eran una señal de que estaba viva, de que podía sentir, amar, sufrir y seguir adelante al mismo tiempo. La cosecha, el legado de su padre y la presencia del vaquero comenzaban a entrelazarse en su vida, preparando el terreno para los desafíos, las emociones y las victorias que estaban por venir. El día amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que recorría los campos, moviendo los tallos de trigo como un mar dorado. La joven protagonista se levantó con la determinación renovada. Después de enfrentar los conflictos internos y comprender la importancia de confiar en el vaquero, sabía que no podía solo depender de sus propias fuerzas. La cosecha aún estaba en riesgo, y esta vez, la ayuda tendría que extenderse más allá de los surcos y la pareja que ya se había formado. El vaquero, con su experiencia y presencia tranquila, parecía anticipar lo que ella sentía. No podemos hacerlo solos todo el tiempo. La tierra necesita manos y la comunidad tiene más fuerza de lo que imaginas, le dijo mientras caminaban entre los surcos, revisando cada planta y asegurándose de que todo estuviera en orden. La joven asintió, aunque en su interior sentía cierta aprensión. El pueblo era pequeño y conservador, y confiar en la ayuda de vecinos que nunca habían participado activamente en la cosecha podía ser arriesgado. Sin embargo, la noticia de que un forastero estaba ayudando a salvar la cosecha de la familia comenzó a propagarse. Algunos vecinos llegaron primero con curiosidad, observando a distancia. Sus miradas eran de escepticismo y a veces de crítica silenciosa. ¿Qué puede hacer un extraño por nosotros?, murmuraban algunos, mientras los más jóvenes se acercaban con una mezcla de interés y admiración. La protagonista los miraba con nerviosismo. Necesitaba su ayuda, pero también temía que sus dudas obstaculizaran el trabajo. El vaquero, con su calma habitual, no se intimidó. Comenzó a dar instrucciones simples y claras. Cómo organizar los grupos, qué tareas eran prioritarias y cómo usar las herramientas de manera eficiente. Su voz no era autoritaria, sino colaborativa. No imponía órdenes, sino que guiaba con conocimiento y respeto. Poco a poco, los vecinos comenzaron a participar activamente, sorprendidos por la claridad y eficacia de su liderazgo. La joven observaba maravillada cómo la comunidad empezaba a unirse, cómo las manos que antes solo habían trabajado en sus propios campos, ahora colaboraban para salvar una cosecha que pertenecía a todos. El vínculo con la comunidad no se limitaba solo al trabajo físico. Durante las pausas, los vecinos compartían historias, consejos y recuerdos de la familia de la joven, fortaleciendo un lazo emocional que complementaba el esfuerzo colectivo. Algunos contaban cómo el padre de la protagonista había ayudado a sus familias en otras cosechas, cómo su ejemplo había sido siempre de dedicación y generosidad. Escuchar estos relatos llenaba a la joven de orgullo y al mismo tiempo reforzaba su determinación de honrar su memoria. El vaquero, mientras tanto, se integraba con naturalidad en la dinámica del grupo. No buscaba reconocimiento ni elogios. Su presencia era un recordatorio constante de que la cosecha era más que trabajo físico. Era cuidado, estrategia y cooperación. La joven comenzó a notar cómo los niños del pueblo lo admiraban, cómo los hombres más veteranos le preguntaban consejos y cómo las mujeres comenzaban a confiar en su juicio. Era como si, con cada día de trabajo,
El vaquero estuviera tejiendo un hilo invisible entre la comunidad y la familia que había quedado sola tras la muerte del padre. Conforme avanzaba el día, el campo parecía más vivo que nunca. Las herramientas resonaban en armonía, las conversaciones llenaban el aire, y cada surco bien trabajado era una pequeña victoria compartida. La joven sintió que el miedo y la incertidumbre que la habían acompañado desde la muerte de su padre comenzaban a ceder ante el poder del trabajo conjunto. La cosecha ya no era solo su responsabilidad. Ahora pertenecía a todos y con cada acción, la memoria de su padre se honraba con respeto y esfuerzo colectivo. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de dorado y naranja los surcos, la protagonista y el vaquero se detuvieron a contemplar el progreso. El campo mostraba signos evidentes de mejora y la comunidad, aunque exhausta, estaba orgullosa de lo logrado. La joven comprendió que la verdadera fuerza no residía únicamente en el trabajo individual, sino en la capacidad de unir esfuerzos, de confiar y de construir relaciones basadas en respeto y colaboración. Ese día marcó un antes y un después. La joven ya no se sentía sola frente a la cosecha, ni frente a la vida misma. La comunidad había respondido, y el vaquero, con su presencia serena y confiable, se había convertido en un puente entre el pasado que había perdido y el futuro que comenzaba a construirse. La tierra, la memoria de su padre y la colaboración de los vecinos ahora formaban un solo tejido, prometiendo que la cosecha podría salvarse, y que con ella también renacería la esperanza. El cielo comenzó a cambiar durante la mañana. Lo que había sido un día soleado se tornó gris, con nubes densas que avanzaban rápidamente desde el horizonte. La joven protagonista, ocupada en organizar los surcos junto al vaquero y la comunidad, sintió un escalofrío. La tierra todavía no estaba completamente asegurada, y la amenaza de una tormenta podría arruinar todo su esfuerzo. El viento comenzó a levantarse, moviendo los tallos de trigo y levantando polvo que picaba en la piel y los ojos de los trabajadores. El vaquero, siempre atento a las señales de la naturaleza, levantó la vista y frunció el ceño. Se viene una tormenta. Tenemos que prepararnos rápido si queremos salvar la cosecha, dijo con voz firme. No era un aviso trivial. La lluvia intensa podía aplastar los brotes, encharcar los surcos y dejar gran parte de la cosecha inutilizable. La joven asintió, sintiendo cómo la adrenalina recorría sus venas. No podían permitirse perder ni un surco más. El legado de su padre dependía de su rapidez y coordinación. La comunidad se movilizó de inmediato. Los hombres reforzaron los surcos y levantaron barreras improvisadas para canalizar el agua, mientras las mujeres cubrían las herramientas y protegían los granos más delicados. La joven y el vaquero trabajaban codo a codo, cada uno anticipando los movimientos del otro. No era solo trabajo físico, era una estrategia de supervivencia, una danza precisa entre la urgencia, la experiencia y la esperanza. Cada gesto, cada decisión podía marcar la diferencia entre la pérdida total y la salvación parcial de la cosecha. La tormenta llegó con fuerza antes del mediodía. La lluvia cayó primero como una llovizna, pero pronto se convirtió en un torrente implacable. El viento azotaba los tallos de trigo, doblándolos y amenazando con arrancarlos de raíz. La joven sintió miedo. Ver cómo la tierra por la que había luchado tanto estaba a merced de la tormenta la llenaba de desesperación. Sin embargo, la presencia del vaquero junto a ella le dio calma. Su manera de trabajar con determinación, de anticipar los daños y proteger los puntos más vulnerables, era un ejemplo silencioso de coraje y paciencia. En medio del caos, hubo momentos en los que la joven se vio obligada a actuar sola. Los surcos más alejados del centro estaban siendo arrastrados por la fuerza del viento y la lluvia. Sus manos, empapadas y cubiertas de barro, se aferraban a las plantas mientras las reforzaba con cuidado. Cada movimiento exigía fuerza y concentración, y cada planta salvada era una victoria mínima, pero significativa. El vaquero apareció justo a tiempo para ayudarla, asegurando los tallos que amenazaban con romperse y reforzando los surcos más débiles. La coordinación entre ambos mostraba que, más allá del trabajo físico, había surgido una confianza profunda, un entendimiento mutuo sin necesidad de palabras. El resto de la comunidad también luchaba con valentía. Algunos vecinos se resbalaban en el barro. Otros buscaban refugio bajo cobertizos improvisados para evitar que las herramientas y semillas se dañaran. Sin embargo, el espíritu colectivo prevaleció. La joven observó cómo, pese a la tormenta y la fatiga, cada persona aportaba lo mejor de sí misma, movida no solo por la necesidad de salvar la cosecha, sino por el respeto y cariño hacia su familia y hacia el esfuerzo del vaquero. Horas más tarde, cuando la tormenta comenzó a amainar, los surcos habían sufrido daños, pero gran parte de la cosecha se mantenía en pie. La joven, cubierta de barro y empapada hasta los huesos, se sentó junto al vaquero bajo un árbol roto por el viento. Ambos miraron el campo exhaustos pero con satisfacción.
El vaquero colocó una mano sobre su hombro y dijo con una calma que parecía desafiar la tormenta que acababan de enfrentar: lo peor pasó. Sobrevivió más de lo que creíamos. Ese día, la joven comprendió algo crucial. La naturaleza era impredecible, y no todo estaba bajo su control, pero la determinación, la colaboración y la confianza podían superar incluso los desafíos más brutales. La tormenta no solo había puesto a prueba la cosecha, sino también la fuerza de la comunidad y el vínculo que había surgido entre ella y el vaquero. La joven se dio cuenta de que la adversidad no debilitaba, sino que fortalecía. Cada obstáculo superado era una afirmación de que podían enfrentar cualquier cosa juntos, y que la memoria de su padre podía sobrevivir a través de su esfuerzo y de la colaboración que los rodeaba. Al caer la tarde, el cielo comenzaba a despejarse. Los surcos aún estaban mojados, algunos tallos doblados, pero la cosecha había resistido. La protagonista y el vaquero se miraron con un entendimiento silencioso. Habían enfrentado la tormenta no solo con trabajo, sino con coraje, paciencia y cooperación. Ese día la joven supo que, aunque el camino sería largo y lleno de dificultades, no estaba sola, y que la fuerza de la comunidad y de quienes la apoyaban podía transformar la adversidad en esperanza. El sol del día siguiente se filtraba con suavidad entre las nubes, bañando los surcos húmedos que habían sobrevivido a la tormenta. La joven protagonista caminaba entre las plantas, aún cubierta de barro seco de la jornada anterior, y sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. La cosecha, aunque todavía vulnerable, estaba en progreso, y cada surco que lograban proteger era un pequeño triunfo compartido con el vaquero y la comunidad. A medida que avanzaban con el trabajo, se dieron momentos de calma entre las tareas. Durante una de estas pausas, la joven se sentó bajo un árbol para secarse un poco y recuperar fuerzas. El vaquero, siempre atento, se sentó a su lado, sin invadir su espacio pero mostrando cercanía. Por primera vez no había instrucciones ni tareas, solo el sonido del viento moviendo los tallos de trigo y la respiración compartida de ambos. La protagonista se dio cuenta de cuánto había aprendido a depender de su presencia, de la seguridad silenciosa que ofrecía su compañía. Entre ellos surgió una conversación más personal, algo que no había ocurrido hasta ese momento. La joven comenzó a contar historias sobre su padre, sus hábitos, sus enseñanzas y los momentos felices en el rancho. El vaquero escuchaba atentamente, haciendo preguntas aquí y allá, mostrando un interés genuino que no era solo cortesía, sino respeto profundo por la memoria del hombre que ella había perdido. Cada relato parecía tejer un hilo invisible entre ellos, uniendo la historia de su familia con el presente que compartían en el campo. El vaquero, a su vez, compartió fragmentos de su propia vida, de viajes solitarios, trabajos difíciles y experiencias que lo habían formado. No hablaba de manera ostentosa ni buscaba impresionar. Sus palabras eran simples y llenas de sinceridad. La protagonista descubrió en él una fortaleza que no solo se reflejaba en la habilidad física, sino también en la capacidad de enfrentar la vida con calma y respeto. Esta intimidad compartida creó un vínculo que iba más allá de la cooperación en el trabajo. Era una conexión emocional basada en la confianza, la admiración y la comprensión mutua. Durante el trabajo, pequeños gestos reforzaban esta cercanía. Cuando la joven se esforzaba demasiado levantando un surco pesado, él se adelantaba para ayudarla. Cuando ella encontraba una solución inteligente para un problema en la irrigación, él la reconocía con una sonrisa silenciosa y un sentimiento de respeto. Cada interacción, por mínima que fuera, se convertía en un acto de complicidad que fortalecía su relación y aliviaba el peso de la pérdida que ella aún llevaba dentro. En un momento de descanso cerca del arroyo que atravesaba el campo, el vaquero ayudó a la joven a quitarse el barro de las manos y los brazos, sus dedos rozando suavemente su piel. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran una electricidad silenciosa, una señal de que había sentimientos más profundos emergiendo entre ellos. La protagonista, consciente de su propia atracción y del miedo a permitirla, se sonrojó ligeramente, pero no apartó la mirada. Había algo en la forma tranquila y segura en que él actuaba que le inspiraba confianza. Y por primera vez desde la muerte de su padre, permitió que una emoción diferente a la tristeza entrara en su corazón. La tarde avanzó y el trabajo continuó, pero con una sensación de ligereza. Cada surco protegido, cada planta asegurada, ya no era solo un acto de supervivencia. También era una forma de compartir un logro conjunto, de construir recuerdos nuevos sobre el terreno que aún guardaba la memoria de su padre. La joven comprendió que la presencia del vaquero no solo salvaba la cosecha, sino que también le ofrecía compañía emocional y la posibilidad de abrir su corazón nuevamente, de aceptar que alguien podía estar a su lado sin reemplazar lo que había perdido, sino complementándolo. Al caer la noche, mientras el campo quedaba en silencio y la luz dorada del atardecer bañaba los surcos, ambos se sentaron nuevamente bajo el árbol.
Se miraron sin necesidad de palabras, conscientes de que el vínculo que se había formado era especial y que, aunque la cosecha aún enfrentaría desafíos, su confianza mutua y la cercanía naciente les darían la fuerza para enfrentarlos juntos. La joven entendió que en medio de la pérdida y la dificultad, había encontrado un aliado y un compañero con quien podía compartir no solo el trabajo, sino también la esperanza y el corazón. Ese día marcó un antes y un después en la relación entre ellos. La cercanía había dejado de ser solo funcional. Se había transformado en algo emocional, profundo y lleno de promesas silenciosas. La cosecha, aunque todavía frágil, ya no estaba sola, y la joven comprendió que su vida, marcada por la pérdida, también podía renacer gracias a la presencia del vaquero a su lado. La cosecha estaba llegando a su fase crítica. La joven protagonista despertó temprano sintiendo el cansancio acumulado de días intensos de trabajo, pero también una determinación más fuerte que nunca. Cada surco protegido, cada planta asegurada era ahora vital. Cualquier error podría comprometer semanas de esfuerzo. La tormenta de días anteriores había dejado su marca. Algunas zonas del campo estaban aún débiles y el tiempo no perdonaba. La presión aumentaba y la protagonista sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. El vaquero apareció junto a ella con su habitual calma, pero la tensión se reflejaba en sus ojos. No necesitaban palabras. Ambos sabían que era el momento de darlo todo. La comunidad también estaba lista, formada por hombres, mujeres y niños que habían aprendido en los últimos días la importancia de cada acción. La coordinación se volvió crucial. Cada grupo debía seguir un plan exacto, asegurando los surcos más vulnerables primero y dejando los más resistentes para el final. La joven comprendió que esta etapa no solo probaba su fuerza física, sino también su capacidad de liderazgo y organización. Mientras trabajaban, surgieron nuevos desafíos. Algunas plantas estaban inclinadas por el peso del grano y la humedad de la tierra. Otras mostraban signos de debilitamiento. La protagonista y el vaquero debían decidir rápidamente cómo priorizar los esfuerzos. Cada elección era crítica. Si se equivocaban, podrían perder la parte más valiosa de la cosecha. Con precisión indicaban a los vecinos qué hacer, cómo reforzar los tallos y dónde centrar la atención. La comunidad respondía con eficiencia, siguiendo las instrucciones de ambos como un engranaje perfectamente sincronizado. El cansancio físico era evidente. Las manos de la protagonista estaban llenas de callos y rasguños, la espalda rígida por el trabajo continuo y la respiración agitada por el esfuerzo. Pero la presencia del vaquero junto a ella le daba fuerza. Cada vez que él reforzaba un surco o levantaba un tallo caído, la joven encontraba inspiración para seguir. Su coordinación era silenciosa pero perfecta. Anticipaban los movimientos del otro, ajustaban estrategias sobre la marcha y mantenían la moral del grupo alta, a pesar del agotamiento. En medio de estos últimos esfuerzos surgieron momentos de tensión emocional. La joven recordaba a su padre con cada acción, preguntándose si estaría orgulloso de verla ahora, enfrentando desafíos que él había cuidado durante años. La memoria de él le daba fuerza, pero también aumentaba la presión. No podía fallar, no podía permitir que su legado se perdiera. El vaquero percibía esta lucha interna y, sin decirlo, le ofrecía apoyo constante, palabras breves de ánimo y gestos de reconocimiento que la reconfortaban y la mantenían concentrada. A medida que el día avanzaba, la coordinación entre todos alcanzó su punto máximo. Cada acción era estratégica, cada surco revisado meticulosamente. El campo que días atrás parecía en peligro de perderse, empezaba a reflejar señales de triunfo. Los tallos rectos, los granos intactos y los surcos bien formados eran evidencia de que el esfuerzo estaba dando frutos. La joven, a pesar del cansancio, comenzó a sentir un orgullo profundo y compartido. No era solo su lucha, sino la de todos los que habían creído en la importancia de salvar la cosecha. El momento culminante llegó cuando revisaron los últimos surcos, aquellos más alejados y vulnerables. Cada paso era crítico. Cada decisión podía significar la diferencia entre éxito y fracaso. La tensión era palpable. El viento movía suavemente los tallos, como recordándoles que la naturaleza aún podía jugar su carta. Pero la combinación de estrategia, experiencia y trabajo en equipo prevaleció. Con cuidado aseguraron cada planta, ajustaron el riego y revisaron las barreras improvisadas que protegían la tierra. Al final del día, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, la joven y el vaquero se detuvieron a contemplar el campo. Exhaustos, cubiertos de barro y sudor, pero llenos de satisfacción, miraron los surcos que finalmente estaban seguros. La cosecha, aunque aún vulnerable en algunas zonas, había sido salvada gracias al esfuerzo colectivo, la experiencia del vaquero y la determinación de la protagonista. Era un logro tangible, un triunfo que combinaba resiliencia,
coordinación y el legado de un hombre que ya no estaba. En ese momento, la joven comprendió algo fundamental. La fuerza no reside solo en la habilidad física o la experiencia, sino también en la capacidad de confiar, de colaborar y de inspirar a quienes te rodean. Cada esfuerzo realizado, cada decisión tomada y cada mano extendida habían creado un resultado que superaba cualquier expectativa. La cosecha ya no era solo su responsabilidad, era el símbolo de un trabajo compartido, de esperanza y de un futuro que aún podía florecer. El amanecer llegó silencioso y brillante, iluminando los surcos que habían sido cuidadosamente protegidos y fortalecidos durante días de esfuerzo incansable. La joven protagonista se levantó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Este era el día decisivo, la culminación de semanas de trabajo, lucha y aprendizaje. Cada planta en el campo llevaba consigo un recuerdo de su padre, la dedicación de la comunidad y la presencia constante del vaquero que ahora estaba a su lado. El vaquero apareció temprano, con su habitual calma, pero con un brillo en los ojos que mostraba orgullo y satisfacción por lo que habían logrado hasta ahora. «Hoy es el día», dijo simplemente con esa voz serena que siempre transmitía confianza. La protagonista asintió sintiendo como un nudo de emoción se formaba en su garganta. Sabía que la cosecha sería la prueba final de todo lo que habían enfrentado juntos: tormentas, plagas, fatiga y miedos internos. La comunidad se reunió temprano también. Cada vecino que había participado en los últimos días sabía que la recompensa de su esfuerzo estaba cerca. Los hombres, mujeres y niños comenzaron a trabajar coordinadamente, siguiendo las instrucciones precisas de la joven y del vaquero. Había un sentido de urgencia, pero también una alegría silenciosa. Estaban a punto de completar algo más grande que ellos mismos. Un logro que honraba la memoria del padre de la protagonista y que demostraba la fuerza de la cooperación y la determinación. Los primeros surcos se cosecharon con cuidado, cortando los tallos maduros y agrupando los granos con precisión. La joven, junto al vaquero, se movía de un grupo a otro, asegurándose de que cada acción fuera efectiva. Cada surco que completaban era un triunfo tangible, un testimonio de semanas de trabajo y de la resistencia de todos frente a las dificultades. La fatiga era intensa, pero la emoción de ver el progreso mantenía la energía de todos elevada. En un momento, una ráfaga de viento atravesó el campo, haciendo temblar los tallos restantes. La joven sintió un escalofrío. Cada detalle era crucial en esta etapa final. Sin embargo, el vaquero estuvo a su lado al instante, ajustando los tallos y protegiendo las secciones más vulnerables. La coordinación entre ambos era perfecta, un reflejo de la confianza que habían construido a lo largo de días de trabajo compartido. Cada acción parecía sincronizada, como si sus movimientos fueran parte de una danza silenciosa, destinada a preservar cada grano de la cosecha. La comunidad continuaba trabajando con eficiencia y entusiasmo, alentándose mutuamente en cada paso. Los niños recogían los granos más pequeños, las mujeres agrupaban los tallos y los hombres aseguraban los surcos restantes. La protagonista observaba cómo, gracias a la colaboración, los últimos rincones del campo eran cubiertos y asegurados. Cada sonrisa, cada gesto de ayuda y cada palabra de ánimo reforzaban un sentimiento colectivo de triunfo. Finalmente, después de horas de trabajo intenso y coordinación perfecta, la cosecha estaba completa. La protagonista se detuvo, respirando profundamente, y miró alrededor. Los surcos estaban perfectamente alineados, los granos intactos y protegidos, y la tierra, aunque agotada, mostraba la recompensa de un esfuerzo conjunto. La satisfacción que sentía era profunda. Cada preocupación, cada lágrima y cada momento de duda habían sido recompensados con la certeza de que el legado de su padre había sido salvado. El vaquero se acercó, con una sonrisa serena, y puso una mano sobre su hombro. «Está hecho», dijo, con una mezcla de orgullo y alivio. Esas dos palabras resonaron en el corazón de la protagonista. No solo representaban la finalización de la cosecha, sino también la superación de cada desafío que habían enfrentado juntos. El campo, la memoria de su padre, la comunidad y la confianza mutua entre ella y el vaquero se habían unido en un triunfo tangible y emocional. La joven sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo, gratitud y alivio. Miró a la comunidad, a cada persona que había contribuido, y luego al vaquero, quien con humildad aceptaba la satisfacción silenciosa del logro. Por primera vez en semanas pudo respirar sin la tensión de la incertidumbre. La cosecha había sido salvada, la memoria de su padre honrada y el futuro del rancho asegurado. Al caer la tarde, mientras el sol bañaba el campo con su luz dorada, la protagonista comprendió que esta victoria era más que un logro agrícola. Era un símbolo de resiliencia, confianza y colaboración. La presencia del vaquero había cambiado no solo la cosecha, sino también su vida. Juntos habían enfrentado tormentas, desafíos y emociones complejas, y habían salido victoriosos.
El campo, ahora seguro y lleno de vida, era testigo de que la unión, la determinación y la esperanza podían superar cualquier obstáculo. En ese momento, la protagonista supo que la vida, aunque llena de pérdidas y dificultades, también podía ofrecer nuevos comienzos, apoyo incondicional y vínculos que fortalecen el corazón. La noche de la cosecha llegó con una suavidad cálida, como si incluso el viento quisiera descansar después de tantos días de lucha. La comunidad se reunió en el patio del rancho, bajo un cielo despejado donde las estrellas brillaban con intensidad. Era una celebración sencilla, hecha con lo que tenían a mano, pero cargada de significado. Música de guitarras, pan recién hecho, carne asada, risas que llenaban el aire. La joven protagonista observaba todo con una emoción que apenas podía contener. Allí estaban los vecinos, quienes habían trabajado hombro con hombro junto a ella. Allí estaban las mujeres que habían cuidado semillas y herramientas con paciencia, los niños que corrían, felices de no tener que cargar cubetas de agua, y el vaquero, sentado aparte, tranquilo, con la mirada puesta en las luces del fuego. Ella caminó hacia él con el corazón latiendo con fuerza. Durante todo el día había sentido su presencia cercana, pero ahora él parecía distante, como si no quisiera ocupar un lugar que no le pertenecía. Sin embargo, cuando ella se sentó a su lado, él levantó la mirada y sonrió, una sonrisa pequeña, sincera, que decía más que cualquier palabra. «Todos están celebrando gracias a ti», le dijo ella. El vaquero negó suavemente con la cabeza. «Gracias a tu padre», respondió, «y gracias a ti. Yo solo ayudé a que la tierra escuchara su voz otra vez». La protagonista sintió como una ola de emoción le apretaba el pecho. Hablar de su padre ya no dolía como antes. Ahora sentía que él estaba allí, en los surcos, en el viento que movía las hojas, en las risas que llenaban la noche. La música comenzó. Dos hombres mayores tocaron una melodía suave, una canción antigua que hablaba de la tierra, del trabajo y del amor que se encuentra donde menos se espera. Los vecinos comenzaron a bailar, parejas formándose sin esfuerzo, como si la alegría guiara los pasos. La joven miró al vaquero. Él la miró también. No dijeron nada, pero se levantaron juntos. El baile fue lento, sin prisa. Sus manos se encontraron en silencio. El contacto fue cálido, firme. La joven apoyó la frente contra su pecho, y el vaquero, con una delicadeza que decía más que cualquier declaración, la sostuvo como si fuera algo valioso. No había prisa, no había dudas, solo la certeza del momento presente. Mientras se movían al ritmo de la música, la protagonista sintió como el nudo de dolor que había cargado desde la muerte de su padre comenzaba a aflojarse. La tristeza seguía allí, pero ahora tenía un lugar más suave, mezclada con la gratitud, la esperanza y la posibilidad de seguir adelante. Cuando la canción terminó, las manos del vaquero no se soltaron de inmediato. Se quedaron así, en silencio, mirándose a los ojos. No necesitaban palabras. Más tarde, cuando la celebración comenzó a apagarse y las luces del fuego se convirtieron en brasas rojizas, él la acompañó hasta el porche del rancho. La noche estaba tranquila y la luna iluminaba el campo que habían salvado. «Tu padre estaría orgulloso», dijo el vaquero, con una voz tan suave que casi fue un susurro. Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. Cuando los abrió, lo miró con sinceridad. «No lo habría logrado sin ti». El vaquero pareció dudar por un segundo, como si buscara las palabras correctas, hasta que finalmente dijo: «Yo solo vine a ayudar con la tierra. No esperaba encontrar esto». La palabra quedó suspendida entre ellos. Un sentimiento que ambos sabían nombrar, pero aún no se atrevían a decir. Ella dio un paso hacia él. Él no se movió, pero su respiración se volvió más lenta. «No tienes que irte», dijo ella por primera vez con el corazón completamente abierto. El vaquero la miró como si esa frase hubiera cambiado el mundo. Y en cierto modo, lo había hecho. La noche los envolvió en un silencio lleno de promesas, de futuro, de algo que estaba creciendo entre ellos con la misma paciencia y fuerza que la tierra que habían trabajado juntos. El amanecer llegó lento, pintando el cielo de tonos rosados que parecían haber sido colocados con el mismo cuidado con el que alguien sembraba semillas una por una. La cosecha había terminado. El grano estaba almacenado. El campo reposaba. Y por primera vez desde la muerte del padre de Elena, la tierra parecía respirar en paz. Pero aquella mañana no era solo un cierre. Era el principio de algo que ninguno de los dos había querido nombrar en voz alta. Elena se encontraba en el porche con una manta sobre los hombros mirando el horizonte. No había dormido casi nada. Su cabeza había estado llena de pensamientos, culpa, alivio, gratitud y algo más profundo, más silencioso que había estado creciendo como una raíz debajo de su piel. Escuchó pasos detrás de ella. Su corazón reconoció el sonido antes que su mente. El vaquero. Matthew se detuvo a un par de pasos.
No quería interrumpir, no quería imponer. Había trabajado la tierra sin esperar recompensa, sin pedir nada, sin reclamar promesas. Y sin embargo sabía que aquel momento decidiría su futuro. No solo el suyo, también el de ella. Elena finalmente habló sin girarse. Nunca te pedí que te quedaras. Su voz no era fría, era suave, temblorosa. Lo sé, respondió él. Un silencio se tendió entre los dos como una frágil cuerda. Y sin embargo lo hiciste, continuó ella. Sí, dijo él, porque era lo correcto, porque tu padre... Su voz se quebró un instante pero se contuvo. Porque él habría querido que el campo viviera. Y porque tú no debías cargar ese peso sola. Elena cerró los ojos. Las lágrimas le ardían pero no cayeron. Mi padre confiaba en ti. Yo también confiaba en él, respondió Matthew. Más de lo que digo. Y entonces ella se giró despacio. Él estaba de pie allí, con la camisa gastada, las manos marcadas por la tierra y el sol, la mirada firme, pero vulnerable. La clase de hombre que no pide, sino que ofrece. La clase de hombre que sabe que la vida se construye con acciones, no con palabras. Matthew, susurró ella. Él dio un paso hacia adelante, pero esperó. Siempre esperaba. Siempre le dejaba espacio para elegir. No quiero que te vayas, dijo finalmente Elena. Eso era todo. Simple, verdadero, suficiente. Los ojos de él, que siempre parecían cargar el peso del mundo, se suavizaron como tierra húmeda bajo lluvia temprana. No me voy a ir, respondió. Ella exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración por semanas. Dio un paso y luego otro hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Entonces él extendió la mano, no para tomarla, sino para ofrecerla, como si le dijera, solo si tú quieres. Elena la sostuvo con ambas manos. La mañana los envolvió en silencio. Ninguno necesitaba decir más. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a moverse por el pueblo. Algunos hablaban con sorpresa, otros con aprobación silenciosa y otros con malicia. Siempre había quien no comprendía que la vida misma escoge sus caminos sin pedir permiso. Pero Elena no se escondió. Salió al pueblo con Matthew a su lado, no tomada de su brazo, no mostrando posesión, sino caminando a la misma distancia, al mismo paso, como dos personas que han decidido compartir un destino. Y Matthew, por primera vez en muchos años, sonrió sin cuidado. Un mes después, en el mismo campo que habían salvado juntos, se escucharon risas. No de fiesta o celebración, sino de trabajo compartido. De mañana nueva, Elena y Matthew preparaban la tierra para la próxima siembra. Diferente estación, diferente semilla, misma esperanza. Porque la cosecha no se trata únicamente de grano, se trata de lo que crece en la tierra y de lo que crece en el corazón. Mientras caminaban juntos hacia el granero, Elena tomó la mano de Matthew sin pensarlo. Él la miró. Ella dijo solamente, ahora estamos los dos. Él apretó su mano con la fuerza exacta de quien cuida sin apretar, de quien ama sin poseer, de quien construye sin destruir. Y el campo, inmenso y dorado bajo el sol, parecía bendecirlos. Porque la tierra reconoce cuando el amor es verdadero. Y aquel amor, como la cosecha que habían defendido, había sido sembrado con trabajo, con paciencia, con verdad. No un milagro, solo algo vivo, algo que crece,